Bienvenidos a Frontera Nacional. Estamos comenzando un nuevo episodio número uno, junto a Jorge Zamora. El día de hoy vamos a hablar del plebiscito del 26 de abril del presente año, en donde todos ustedes van a conocer los detalles del por qué esta votación que va a ocurrir en abril no sería ninguna propuesta ciudadana, sino que básicamente algo así como un traje a la medida de las mismas personas, de los mismos sectores políticos que gobiernan a Chile y lo tienen básicamente de cabeza. Hoy en día vamos a estar hablando con Jorge Zamora, como siempre, acerca de que este plebiscito no es nada más que un fraude. De un fraude. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Aquí estamos nuevamente en otro episodio de Investigación FN y efectivamente vamos a estar conversando acerca de las cosas que no están siendo evidenciadas en el fondo por los dueños del sistema respecto de lo que hay detrás de este plebiscito. Recordemos que cuando se genera el acuerdo por la paz, se hace en un momento bastante crítico, entre gallos y medianoche, el Congreso reunido, no todos, pero la gran mayoría, de madrugada, acuerdan finalmente lo que se denominó el acuerdo por la paz, del que finalmente se derivó la posibilidad de hacer este plebiscito a través de una ley que es la 21.200. Esa ley, cuando sale, y tomemos en cuenta que ese acuerdo por la paz no hubo ningún movimiento social, no hubo ninguna representación ciudadana real, ni tampoco se preguntó para el tema de la elaboración de la ley. ¿Eso qué significa en simple? Que todo ha sido hecho entre cuatro paredes por exactamente los mismos que queremos que se vayan. Si esto es realmente absurdo. Es decir, los mismos por los que Chile se levantó y que queremos que se vayan porque nos tienen robado el país completo, privatizado el país entero, son los mismos que se han reunido para ofrecernos la solución. Esto es equivalente a que en tu barrio exista una banda delictual que por décadas la está robando y de pronto esta misma banda delictual aparece ofreciéndole a los vecinos un sistema de alarma antirrobo. Y los vecinos aceptaron, que es exactamente lo que está pasando acá. Es decir, estamos aceptando que los mismos que tienen el país de cabeza, los mismos que amparan el saqueo del cobre, el litio, de las pensiones, los mismos nos están ofreciendo una solución. Por lo tanto, les podemos creer. Ese es el punto en cuestión. Ahora, esta ley 21.900, en su artículo 135, blinda lo que se llama el Tratado Transpacífico de PP-11. ¿Eso qué quiere decir? Que el carácter de soberanos de los asambleístas queda completamente en entredicho, es decir, no existe, porque si nos están ofreciendo la posibilidad de construir una nueva constitución, esta tiene que ser bajo el concepto de la soberanía que se debe ejercer y que consta en el artículo 5 de la actual constitución, que dice que la soberanía recae en la nación, por lo tanto, en la ciudadanía. Y esta no es, digamos, transferible, salvo por el tema de la representación a ciertas autoridades. Pero nosotros sabemos también que nuestras autoridades, entre comillas, están en absoluto entredicho. Si mal no recuerdo, los partidos políticos tienen un 2% de aprobación, el presidente de la República un 6%, y el Congreso creo que un 6%. Por lo tanto, estamos hablando de una minoría que se ha reunido y se ha puesto de acuerdo para ofrecernos un plebiscito que no es una instancia, no es una propuesta ciudadana, como debiera ser una verdadera asamblea constituyente. La asamblea constituyente, para que lo tengamos claro, es un momento en un país cuando ya todo se fue al carajo, se podría decir, ya toda la institucionalidad está completamente desarmada, y se reúnen los ciudadanos a través de cabildos, qué sé yo, asambleas ciudadanas, para decidir la nueva forma de autogobernarse. Y aquí lo que está ocurriendo no es eso. Aquí nos están diciendo los mismos que queremos que se vayan, los mismos por lo que ha explotado digamos, la revuelta social en Chile, nos están ofreciendo un nuevo sistema de gobierno que va a ser absolutamente beneficioso para ellos, para que puedan inclusive seguir gobernando. Pero esta vez no bajo los postulados del neoliberalismo, sino que del neomarxismo que está proponiéndose a través de la ONU, que proviene al mismo tiempo de la encíclica Laudato Si del Vaticano, que ya la vamos a explicar, y al mismo tiempo una derivación de la Agenda 21 de Río de Janeiro del año 95 y ahora convertida en lo que se llama la Agenda 2030. Es una pregunta bien clara, porque el plebiscito parte a partir
una catástrofe, estallido social, revolución, como le quieran llamar, en octubre, pero de ahí en adelante se empieza a dar una serie de acontecimientos extraños, de que esto parte con una serie de peticiones, temas de AFP, salud, educación, etcétera, pero pasa inmediatamente a una nueva constitución. Me gustaría saber en específico, porque mucha gente dice en qué momento esto pasó de derechos sociales, ¿ok? Que muchos de ellos no están en la Constitución, como por ejemplo el tema de la AFP, Y la vivienda también. claro, a la Constitución. No sé si tiene alguna explicación. Mira, lo que yo creo es que cuando se empezó el proceso constituyente durante el gobierno de Bachelet, eso fue en el año 2015, durante su segundo periodo, que participaron cerca de 200.000 personas, eso quedó en alguna medida truncado, pero ya se estaba viendo ya la mano de la ONU detrás de esto. No por nada a Bachelet le entregan tantos premios a ONU y le entregan tantos cargos de la ONU, digamos, porque están tratando de controlar a Chile desde afuera, básicamente desde la ONU específicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algún momento de la historia, la ONU, con la presión que está haciendo Silvia Rux, que es la encargada para Chile, y que tengo entendido tiene inclusive una oficina en la moneda, en la propia moneda, digamos, de nuestro Palacio de Gobierno, se empiezan a ejercer una serie de presiones para poder empujar esta nueva constitución pro ONU, que va a principalmente obedecer al mandato de la Agenda 2030, que son 17 puntos que de alguna forma buscan controlar el mundo entero, no solamente Chile, a través de postulados de medio ambiente, sociales y culturales y económicos también. Entonces, por lo tanto, el hecho de que todos nos hayamos levantado, los chilenos, con respecto al tema de demandas sociales puntuales, como las que mencionaste, y que de pronto nos ofrecieran algo nada que ver, que es la constitución política, nos estamos dando cuenta de que finalmente fuimos asusados, los chilenos, es decir, fuimos, como decimos aquí en Chile, fuimos cabreados, nos agotaron, nos hicieron salir a la calle, para que finalmente ellos mismos nos ofrecieran la solución. Esto es un método bastante probado que se llama problema, reacción, solución, en donde ellos instalan un problema, la gente reacciona obviamente y ellos mismos ofrecen la solución. Y la solución que nos están haciendo creer que es la que va a facilitar o va a solucionar todos los problemas en Chile, es esta nueva constitución, cuando no es así. Porque si nosotros, por ejemplo, observamos solamente un artículo y un punto numeral puntual de la actual constitución, que es el artículo 19, numeral 24, que expresa, por ejemplo, que todos los recursos mineros son de los chilenos y solamente se pueden vender bajo beneficio público, nos estamos dando cuenta que ya esta constitución actual está completamente vulnerada. Cuando hablamos de que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre y sano de contaminación, nuevamente está siendo vulnerada. ¿Te fijas? Y así un montón de puntos que podemos, el derecho, por ejemplo, de libre reunión, también está siendo vulnerado en este momento. A la gente no se le permite reunirse, ¿te fijas? Entonces hay muchos puntos en la actual constitución que dejan en evidencia que en realidad no tenemos cultura de respetar una constitución. Por lo tanto, ¿qué garantiza que nosotros tengamos una nueva constitución y esta se respete? Aquí sí va a haber una diferencia. Al ser una constitución que va a estar hecha completamente bajo los designios de la ONU, es así que se va a forzar y se va a hacer respetar. Y el propio Tribunal Constitucional, si es que sigue esa figura, me imagino que no con la nueva constitución, pero si siguiera, el propio Tribunal Constitucional va a hacer que se cumpla a rajatabla. Cosa que no ocurre actualmente. Por ejemplo, tú mira, por ejemplo, el caso de Julián Alcayaga, este abogado que ha presentado no sé cuántos recursos en contra del Estado de Chile precisamente por el robo de recursos mineros, y todas estos amparos, digamos, todos estos reclamos judiciales han sido rechazados completamente por el propio Tribunal Constitucional, cuando debieran velar por la Constitución y el artículo que yo te estoy mencionando, el 19, numeral 24. Entonces, por lo tanto, todo esto tiene la absoluta pinta de ser un traje completamente a la medida para que Chile esta vez ya no sea dominado por los postulados neoliberales, que no son los liberales, recordemos que el neoliberalismo es la tradición misma del liberalismo, para empezar a gobernar a Chile bajo un estado totalitario similar a lo que hay en China actualmente, es decir, un estado donde, y lo más probable que van a querer cambiar también el artículo 5, donde dice que la soberanía recae en la ciudadanía, en la nación,
y seguramente que lo van a pasar al Estado. Es decir, quien controla el Estado va a ser el dueño de Chile, literalmente. Y nosotros sabemos que, por lo menos acá en Chile, llevamos 30 años en donde el Estado no está siendo controlado por el pueblo, no está siendo gobernado, controlado por la ciudadanía, sino por agentes neoliberales que se han estado disfrazando indistintamente de izquierda y de derecha, cuando en realidad no tienen ningún signo político, lo de ellos son simplemente negocios. Por eso es que tenemos esta casta política en donde vemos en fotografías a Bachelet y a Piñera abrazados, veraneando en Caburga, porque al final son todos socios, dueños, compadres, digamos, de los negocios que se han levantado alrededor del saqueo de Chile. Hay una institución que ha dado mucho que hablar en el último tiempo, que es el Fondo Monetario Internacional. Se ha hablado de que el Fondo Monetario Internacional ha provocado estas crisis, no solamente en Chile, por ejemplo en Ecuador, que también tuvo un levantamiento, como le denominan, insurreccional, en octubre, que esto ocurrió cuando se anunció un paquete de medidas económicos a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI. Básicamente, lo que pasó en Ecuador fue que cuando ocurren, porque esto fue un estallido social que ocurrió allá también, si esto no ocurrió solamente acá en Chile, también hubo destrucción de servicios públicos, de locales, saqueo de supermercados, etcétera, etcétera. Comenzó luego de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el FMI para obtener un crédito, pero el cambio, el presidente Moreno tenía que lograr reducir el déficit fiscal. Para ello anunció un plan de austeridad que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador, que tenían desde hace 4 décadas. En Chile, por los temas que están ocurriendo a nivel internacional, subió el petróleo y subieron los costos del metro en 30 pesos. Por lo tanto, está provocando ahora de que también Chile se tenga que endeudar con el FMI. Y Argentina también, después de 17 años, desde el 2001, Macri, que llegó al gobierno en el 2015, también sucumbió a estas deudas del Fondo Monetario Internacional cuando puso en marcha un plan de autoridad a cambio de un préstamo que es el mayor préstamo que ha tenido en la historia del FMI, que fueron 57.100 millones de dólares en 3 años. ¿Tiene algo que ver o no el FMI en todo esto, Jorge? Mira, recordemos que el FMI fue una creación derivada de los acuerdos de Bretton Woods post Segunda Guerra Mundial, en conjunto con el Banco Mundial y la propia ONU, también no nos olvidemos de eso. Entonces, por lo tanto, todo esto fue una especie de triada de control global. La ONU, en el fondo, es una instancia que se crea a partir del fracaso de lo que se denominó la Liga de las Naciones, para principalmente echar a andar una especie de cadena global de control desde el punto de vista monetario. Entonces, bajo el engaño de decir que a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se podían salvar a los países, la verdad es que han estado haciendo exactamente lo contrario. Por ejemplo, en la última crisis que hubo, hace un tiempo atrás, Grecia tuvo que pagar con territorio las deudas que tenía con esta élite financiera internacional, que son finalmente los dueños, porque este sistema, el sistema, digamos, de Fondo Monetario Internacional y de Banco Mundial, no es público, es un sistema de los propios bancos privados, que fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial finalmente. ¿Qué significa esto finalmente? Significa que todo préstamo que entregue el Fondo Monetario Internacional no es un salvavidas, o mejor dicho, es un salvavidas pero de plomo. Es decir, está hecho para que los países se hundan, a la larga no puedan pagar, esa es la idea, y finalmente empiecen a través de las propias multinacionales dueñas de estos conglomerados a cobrarse la deuda, entre comillas, como territorio, el agua, las pensiones, la salud, la educación, privatizaciones, etcétera. Entonces, ese es el sistema en el fondo que ha implementado este sistema financiero internacional para el control global. No nos olvidemos, por ejemplo, el caso de Strauss-Kahn, en algún momento, que era el presidente del Fondo Monetario Internacional,
en donde se mandó unos discursos que pasaron bastante desapercibidos a la población, en donde hablaba de hacer un Fondo Monetario Internacional más humano, es decir, que no fuera en el fondo este salvavidas de plomo, sino que fuera realmente un salvavidas. ¿Qué le hizo la élite financiera? Lo acusaron de acoso sexual a una mucama y le destruyeron la vida completamente. Es decir, esas son las cosas que no permite esta élite financiera, es decir, que realmente el sistema financiero o la economía esté al servicio del ser humano, porque ellas lo utilizan para exactamente lo contrario, para esclavizar. Entonces, todos estos préstamos, entre comillas, estos salvavidas de plomo que le tiran a Ecuador, Argentina, Chile, son simplemente para a la larga poder privatizar lo que más puedan y poder seguir con su agenda de saqueo, abuso y engaño. Perfecto. Volviendo un poco al concepto nacional. Nosotros estamos hablando de que el plebiscito es un fraude. Vamos al grano, Jorge. ¿Por qué vendría a ser un fraude absolutamente estas votaciones del 26 de abril? Mira, el plebiscito del 26 de abril de 2020 es una de las consecuencias, como decíamos, ¿cierto?, del llamado Pacto por la Paz, donde la clase política en mayoría, los partidos de gobierno y de oposición, se pusieron de acuerdo para ser ellos los que ponen las condiciones para escribir una nueva constitución para Chile. Debemos saber que el plebiscito y el mismo acuerdo están viciados porque una verdadera asamblea constituyente no puede ser propuesta por la misma clase política que ha generado el descontento y el estallido social en Chile, sino solo por la ciudadanía, que es la verdadera dueña del poder soberano. Una asamblea constituyente real se realiza desde una base ciudadana en cabildos y o juntas de vecinos sin la participación del gobierno asesino, tampoco del Congreso cómplice ni de los partidos políticos tramposos. Aparte de que estos no tienen ningún derecho a liderar una asamblea constituyente, su actuar negligente y hasta delincuente desde 1990 hasta la fecha ha tenido como consecuencia que el presidente tenga un 6% de aprobación, el Congreso un 3% y un paupérrimo 2% de los partidos políticos. Es decir, los mismos que hoy casi nadie quiere que actúen en política están ofreciendo la solución. El engaño, saqueo y abusos que ellos mismos crearon por acción o omisión. En el año 2017, los partidos políticos chilenos en mayoría reficharon a sus militantes de forma fraudulenta con fotocopias de carnet vía mail, violando la ley anticorrupción 20.900 que ellos mismos crearon y firmaron, en complicidad con el CERVEL. Este delito vulneró el aspecto de la verificabilidad debido a que no es posible asegurar la identidad de un militante a través de un simple correo electrónico y carnet fotocopiado. Por ende, toda la clase política partidista hoy es ilegítima, incluso aquellos partidos que no hicieron trampas también son cómplices porque sabiendo de este golpe de Estado se encuentran en el más absoluto silencio, protegiendo así al sistema que les alimenta a todos desde la izquierda hasta la derecha. El fraude anterior descrito del 2017 invalida incluso la elección de Sebastián Piñera como presidente de Chile, debido a que el partido que presentó su candidatura a Renovación Nacional debió desaparecer del mapa político antes de las propias elecciones por no tener militantes suficientes. Lo mismo el Partido Comunista, la UDI, el Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana y muchos más que hoy mantienen parlamentarios ilegítimos. Hecho que invalida tratados como el TPP-11, el Acuerdo por la Paz y hasta el propio plebiscito del próximo 26 de abril. La ley número 21.200 que da vida a este plebiscito y proceso constituyente en su artículo 135 blinda el preaprobado y antichileno tratado TPP-11. Un detalle no menor que revela que todo este ofrecimiento no es para una verdadera asamblea constituyente, ya que al imponerse condiciones a los asambleístas se desconoce el derecho legítimo que estos tienen de construir un nuevo Chile sin condición alguna, por algo son soberanos. ¿Usted aceptaría que los delincuentes que han robado en su barrio por décadas le ofrezcan ellos mismos instalarles un sistema de alarmas antirrobo? Es exactamente lo que nos está ofreciendo esta clase de política ilegítima en el plebiscito cuyas opciones son apruebo o rechazo. Con rechazo, el sistema de saqueo queda igual y de votarse apruebo se deberá elegir entre convención constitucional o convención mixta. En el caso de la Convención Constitucional, los miembros serán elegidos popularmente, pero bajo las condiciones de los partidos políticos definidas en la ley que regula la elección de diputados. Es decir, si un ciudadano de a pie intenta competir como verdadero independiente, primero tendrá que juntar unas 3.000 firmas notariales y contar con el permiso de los partidos políticos. No tendrá derecho a financiamiento estatal para su campaña de asambleísta que cuesta un promedio de 100 millones de pesos. Y los recursos estatales, que son más o menos unos 7.000 millones de pesos, quedarán disponibles solo para los representantes de los partidos políticos. A lo anterior se suma el aviso que ha entregado el Consejo Nacional de Televisión, que determinó que solo los partidos políticos deciden quién sale y quién no en la franja electoral. Como ven, todo arreglado para que salgan solamente
asambleístas que sean agentes, 100% agentes controlados por exactamente los mismos que han estado saqueando el país por décadas. Por otro lado, la segunda alternativa, convención mixta constitucional, propone la participación 50-50 de miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio, siendo entonces esta opción solo otra faceta más de la descarada trampa que han urdido a la clase político-partidista para seguir ejerciendo el poder soberano en lugar de la ciudadanía, ya que los que tendrán la oportunidad de ser elegidos popularmente no podrán competir en igualdad de condiciones y solo bajo el estricto permiso que otorgan los propios partidos políticos al imponer a ellos las reglas. Todo esto vulnera la igualdad ante la ley que otorga la Constitución vigente y por ende es un plebiscito viciado en espíritu. Raya para la suma, con este plebiscito los ciudadanos continuaremos excluidos, sometidos a esta clase político oligarca escudera del poder económico globalista que controla el Estado de Chile. Los ciudadanos no tenemos en el fondo ninguna posibilidad de hacer una verdadera asamblea constituyente mientras los mismos que han ejecutado y mantenido el engaño sacado de uso en Chile estén ofreciendo una solución que no será tal, ya que persigue una nueva constitución acorde a los postulados de la encíclica vaticana Laudato Si, que ha sido utilizada como base para la totalitarista Agenda 2030 de la ONU. En simple, todo este fraude pretende validar una nueva constitución donde la soberanía chilena será entregada a un poder supranacional, encarnado en la ONU, la City de Londres y el Vaticano, cuyas multinacionales y bancos buscan el control y el saqueo absoluto de las naciones sin restricción alguna y bajo la excusa de un mundo feliz. Básicamente es eso, lo tenía escrito, no quería que se me olvidara absolutamente nada, pero eso es básicamente lo que está ocurriendo, es decir, todo este plebiscito es una entelequia bastante bien urdida, bastante bien armada para que finalmente todo el pueblo de Chile sea conducido a votar un apruebo para que ellos finalmente puedan imponer la agenda, la Constitución pro ONU. Ahora, ¿por qué la ONU tiene tanto interés en toda esta aprobación, Jorge? Ya, esto es un plan muy antiguo que viene inclusive desde antes de la creación de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones, no nos olvidemos que fue el organismo que desapareció para instalar lo que se llama las Naciones Unidas actuales. Esta élite financiera globalista internacional que controla la producción del dinero principalmente, no nos olvidemos, por ejemplo, que la Reserva Federal no es un banco estatal, no es un banco federal de los Estados Unidos, sino que es un banco privado que literalmente imprime dinero de la nada sin tener absolutamente ningún respaldo en oro, en plata, en ninguna cosa. Simplemente ellos imprimen y son los dueños del sistema. Es decir, el control está hecho sobre la base de que ellos crean el dinero y por lo tanto tienen el poder de, con ese dinero, digamos, de controlar prácticamente todo. El hecho de que controlen el dinero no les faculta expresamente de poder controlar, por ejemplo, los aspectos sociales, los aspectos ambientales, los aspectos militares, los aspectos políticos, etc. Entonces ellos se han inventado esta Agenda 2030, que es un derivado de la Laudato Si del Vaticano, que el propio Bergoglio en el año 2015 la presentó en la ONU, y 4 meses después aparece la propia ONU abrazando la Agenda 2030, que agregó, digamos, la parte del control político y económico al tema ambiental que venía en la Laudato Si, para finalmente poder controlar al mundo desde una perspectiva orwelliana, es decir, más o menos lo que ocurre en China, es decir, colocar estados totalitarios de control tal que no exista, por ejemplo, ninguna oposición a los dueños del Estado, en este caso, y poder en el fondo ejercer y controlar este Orwell 1984, que como te decía es exactamente lo mismo que está pasando hoy día en China. Es decir, adiós a la democracia, adiós a la disidencia real, digamos, adiós a cualquier posibilidad en el fondo ciudadana de libertad de expresión inclusive. Ahora, en el canal en El Mundo al Revés, ahí tengo un programa que hice hace poco en conjunto con este buscador de la verdad español llamado Jorge Guerra, en donde nos dedicamos a desmenuzar completamente la Agenda 2030. Así que quien quiera ahondar y quien quiera saber exactamente de qué trata el tema de la Agenda 2030, qué hay detrás de esa agenda, lo puede ver allí. Ahora, Jorge, consulta. El tema de George Orwell. Quiero darle una cápite, pero cortito, antes de entrar al tema de Cervel, que me interesa mucho. Ya, mira, Orwell es un escritor. Pero para que la gente sepa, ¿cuál es el famoso libro de Orwell y qué significa en esencia?
Orwell 1984, se llama así, 1984. Es una mirada futurista, digamos, a una sociedad distópica. Una distopía significa una sociedad terrible, una sociedad, digamos, que está completamente en contra del propio ser humano, en donde tenemos una especie de gran hermano, donde hay un estado totalitario que controla a través del miedo principalmente, colocando a la gente una especie de país antagónico a la sociedad que se llama Eurasia, y obviamente falso, es un miedo falso. Todos los miedos en el fondo que nos utilizan para controlarnos son falsos, pero la gente los toma como reales y a través de eso digamos que es controlada. Una de las cosas interesantes que lo hablábamos fuera de micrófono es el tema de la habitación 101 que aparece mencionada en ese libro, y es una habitación donde el ciudadano que se empieza a salir, digamos, de la programación, ahí es reprogramado, básicamente. Y trabaja, y toda esta sociedad trabaja haciendo que los conceptos se traten completamente al revés. Por ejemplo, Orwell postula que la guerra es la paz, la opresión es la libertad, por ejemplo, y cosas por el estilo. Es decir, la gente toma realmente su estado completamente de esclavo como si estuviera realmente libre. Y esa sociedad controlada por este gran hermano, a través y simbolizado por este ojo que todo lo ve, o las famosas cámaras de vigilancia, es mostrado como la sociedad que se pretende para el futuro. Por otro lado, otro autor que se llama Aldous Huxley, obviamente estos autores también estaban muy metidos en temas de sociedades secretas o discretas, sabían lo que se venían, describían en el fondo las dos formas totalitarias. Por ejemplo, Aldous Huxley describía el capitalismo, que a través del placer, digamos, casi del aburrimiento se iba a controlar la gente. Y por el otro lado estaba Orwell describiendo el comunismo salvaje, este sistema ultracapitalista, porque eso es el comunismo finalmente, un capitalismo de Estado salvaje, peor que el propio neoliberalismo, para controlar a las sociedades. Entonces, digamos que el mundo, desde la perspectiva de un mundo feliz, encarnado en lo que podría ser Estados Unidos desde hace mucho tiempo, a través de la ONU y del control global van a pretender pasar al mundo hacia la otra visión en este caso de George Orwell, y van a pretender instalar estados orwellianos en todo el mundo. Bueno, el tema de las cámaras, por ejemplo, se está viendo, pero con Cuática, de hecho, en Las Condes se había visto Reconocimiento facial, sí, de hecho el gobierno ya lo tiene planteado, o sea, quieren instalar reconocimiento facial en todas partes. así es. Jorge, el tema del CERVEL. Hace un tiempo atrás, nosotros grabamos un episodio, hace ya harto tiempo, donde tú fuiste al CERVEL y te pudiste dar cuenta de lo que podría ser una de las más grandes estafas que ha ocurrido a nivel nacional con respecto a las votaciones. Ya, lo que pasa es que a propósito de ciertas sospechas a partir de un fraude electoral, a partir de lo que fue la presidencial del 2013, yo invocando la ley de transparencia que tenemos acá en Chile, le pedí al CERVEL me entregara información electrónica a mi correo acerca de cómo se hacían los conteos de votos finales de los dos procesos, 2013 y 2017, es decir, 2013 donde ganó Bachelet y 2017 donde ganó Sebastián Piñera, y donde me explicaran todo el sistema y también las empresas contratadas, los montos, el control de fraude, por ejemplo, cómo hacían, cuál era el sistema para controlar fraude, quién lo hacía, cómo se ejercía, etcétera. Y se demoraron más o menos lo que debían demorarse, que son unos 15 días hábiles, pero no me entregaron la información electrónica, me entregaron todo en un sobre sellado, inclusive en hojas que no venían corcheteadas, es decir, era un montón de hojas, que de hecho las tengo acá. Aquí les puedo mostrar el loguito del CERVEL, que no sé si se ve. Sí, sí, ahí se ve, CERVEL. Ya, bueno. ¿Qué hicieron ellos? Claro, me la pasaron de esa forma, me entregaron muchísima información para enredarme, digamos, pero finalmente me entregaron lo que yo andaba buscando. Y es que efectivamente, en la parte digamos, ahí lo voy a, ahí no sé si se alcanza a ver, no sé si se leen unas empresas, ¿se ven o no? Sí, se ve un poquito. Ya, no sé, ahí yo creo que se ve más.
Ya, bueno. Yo creo que más o menos se leyó. Ahí salen descritas unas 5 empresas más o menos que fueron las que trabajaron entre los 2 años, digamos, proceso 2013 y 2017, y que son empresas privadas, empresas tecnológicas privadas, que no son auditadas por ningún organismo público ni ciudadano. Y más encima, las que ejercen el control de fraude son ellas mismas. Y estas mismas empresas indistintamente fueron contratadas por el gobierno de Bachelet para que ganara Piñera y después por el propio Piñera para que ganara, donde ganó Bachelet finalmente. ¿Te fijas? Entonces, estamos frente a probablemente un fraude gigantesco en donde no solamente tenemos privatizado el mal, la salud, la educación, que sea, las pensiones, también tenemos privatizado el sistema de conteo de votos. El genocida de Stalin, que por muy genocida que fuera, tenía una frase que era muy cierta, que él decía, la gente tiene que saber, solo tiene que saber que hubo una elección, nada más. Al final no gana quien saca más votos, gana el que los cuenta. Y en este caso, esa máxima de Stalin se aplica pero absolutamente a lo que estamos conversando. Es decir, lo mismo el plebiscito que se viene ahora. La gente tiene que saber que hay una elección, apruebo o rechazo. Pero finalmente, ¿quién va a ganar? El que cuenta los votos. Es decir, aquí está todo hecho y armado, por lo menos es mi pensar, para que gane el apruebo, porque el rechazo no le sirve a la ONU. A la ONU solamente le sirve el apruebo para poder instalar la constitución que ya viene siendo escrita desde el gobierno de Bachelet, desde el 2015. Para los que no lo crean, métanse a la página del Senado, del Congreso, y busquen el proceso constituyente de Bachelet, y ahí está prácticamente escrita. Y obviamente pro ONU, es decir, donde, por ejemplo, desaparece la familia de la protección del Estado, digamos, y ahora pasamos a ser una sociedad simplemente de corte social y nada más, entre otras cosas. ¿Te fijas? Entonces, aquí claramente estamos hablando, y volviendo al tema del CERVEL, estamos hablando de una instancia donde lamentablemente la democracia está siendo completamente vulnerada. Es decir, lo que debería ser una fiesta de la ciudadanía cuando elegimos presidente, por ejemplo, la verdad es que está 100% controlada por empresas tecnológicas que obviamente van a responder a los intereses del mandante, en este caso el gobierno de turno que los contrata, ¿te fijas? Y es lógico, es decir, si tú, por ejemplo, contratas una empresa, tú esperas que esa empresa haga lo que te conviene a ti, no a otros, no a terceros. Entonces, obviamente, aquí estamos frente a un fraude gigantesco y que lamentablemente es muy difícil probar fehacientemente porque nadie audita, por ejemplo, al CERVEL. El CERVEL, por ejemplo, con el tema de los refichajes del 2017 ya demostró que no es autónomo, sino que responde a los intereses de los propios partidos políticos. Yo personalmente estuve un año entero en conjunto con lo que fue la directiva del Partido Poder acá en Antofagasta, reclamando un montón de irregularidades frente a la ¿cómo se dice? Directiva nacional del Partido Poder. Hoy día es el Partido Común, ese partido ya está en el Frente Amplio, y resulta que el CERVEL se lavó absolutamente las manos, no hizo absolutamente nada. Después, claro, con el tiempo entendí que si algún partido llegase a caer por corrupción, caen todos. Entonces se blindan, se protegen entre ellos. ¿Y quién los protege? Principalmente el CERVEL. Y lo mismo pasa con la clase política. No nos olvidemos, por ejemplo, uno de los dichos que hizo Alejandro Guillé cuando todo el mundo hablaba de destituir a Piñera. No sé si te acuerdas. Guillé fue uno de los que dijo que si cae Piñera caemos todos. ¿Y qué pasó? Inmediatamente se produjo una suerte de blindaje de todo el sistema para que no cayera Piñera, porque efectivamente, si él cae, caen todos. Si de aprobarse una nueva constitución, ¿qué cosas crees tú que van a afectar gravemente a la democracia o de que van a estar incluidas en esa constitución? Bueno, algo te decía anteriormente, yo creo que van a pretender cambiar el artículo 5º, van a sacar el hecho cierto de que ahí el poder soberano recae en la nación, y por ende los ciudadanos, y lo van a cambiar al Estado. Esto, por ejemplo, lo hicieron en Argentina. En Argentina, el pueblo no es soberano, es el Estado el soberano. Por lo tanto, quien controla al Estado va a ser el dueño del país. Por ejemplo, en este caso, en el argentino, quienes controlen al Estado argentino son los dueños del país. Y como sabemos que los gobiernos de turno y los tres poderes
generalmente van coludidos, son los verdaderos dueños del país, en este caso de Argentina. Eso no ocurre en Chile actualmente. Actualmente la soberanía recae en la nación, y por eso es que la ciudadanía es la única llamada a ejercer una asamblea constituyente. No los partidos políticos, no el Congreso, ni tampoco el gobierno. Y por lo tanto yo creo que van a pretender cambiar eso principalmente. Van a hacer que quien sea el dueño del Estado finalmente sea el dueño de Chile. Y en este caso particular van a hacer que la ONU se vuelva la dueña del Estado de Chile. La izquierda se ha dado el lujo de anticipar de que en marzo va a quedar la embarrada. Lo han dicho de distintas formas. Por ejemplo, Heraldo Muñoz dijo, bueno, de no aceptarse una nueva constitución, las movilizaciones van a comenzar de nuevo. Eso es una amenaza explícita. Todo ha sido amenaza, todo. Claro. Y hay un video de un ex milista, que voy a colocar el link acá abajo, que también dice, bueno, y se da el lujo de ridiculizar no solamente a la derecha, sino que a la gente decente de este país, de que va a quedar la embarrada en marzo. Independiente de que a ti te dé lo mismo marzo, a mí me dé lo mismo marzo, hay gente que lo pasa mal con marzo. Y hay gente que está empezando a tomar factura por sus manos, como lo que ocurrió en escuela militar, donde ocurrió que un tipo que dice ser líder de un cierto movimiento, no vamos a nombrar, por supuesto, para no tener controversia ahí, fue y golpeó a gente que fue a reclamar directamente a esta marcha. Cuento corto, la gente se está armando y esto también podría terminar en una guerra civil. Hay gente de edad que dice que esto es muy parecido a lo que pasó pre-73. ¿Tú crees que la violencia es un camino para solucionar esto ante la extrema violencia que se está viendo en algunos sectores radicales de izquierda o de gente delincuente, Jorge? Mira, yo lo que he planteado siempre y he pensado siempre es que la violencia siempre va a ser funcional a quienes gobiernan, siempre va a ser funcional a quienes son dueños del sistema. No nos olvidemos que las sociedades secretas que están detrás del control global tienen una máxima en latín que se denomina ordo ab chaos, que quiere decir eso, orden desde el caos. Entonces ellos sin caos no pueden gobernar. Por lo tanto, ellos lo alimentan. Ellos alimentan a los dos lados, a la izquierda y a la derecha. Es decir, mientras una izquierda y una derecha se mantengan en constante conflicto, ellos pueden hacer, digamos, canasta limpia y se pueden seguir robando lo que quieran, digamos, de un país, porque están todos preocupados en el fondo desde su trinchera para golpear al otro. Ahora arriba en el poder no existe izquierda, no existe derecha, solamente existen negocios, y eso es tal cual. Entonces, finalmente, esta promesa de la izquierda de armar un caos gigantesco también es prometida desde la derecha, que en este caso el gobierno está, y lo hemos visto, está comprando más carros blindados, está comprando más armas antichoque, creo que son cerca de 10.000 millones de pesos que tienen invertidos en esta fiesta del caos que va a ser marzo, ¿te fijas? Y va a ser alimentada exactamente por los dos lados que al final tienen exactamente los mismos dueños, porque no nos olvidemos que la izquierda neomarxista actual es financiada principalmente por un tipo llamado George Soros, que es un tipo que tiene 20.000 millones de dólares en su cuenta personal y es un agente de la misma élite financiera que controla el lado de Piñera. Entonces aquí estamos hablando de que la dualidad, digamos, está haciendo su trabajo. La dualidad, no olvidemos que son estos dos lados que luchan entre sí, pero son parte de exactamente una misma cosa. Esa Por dualidad, eso es que disculpa que te interrumpa, esa dualidad se vio bastante claro, aquí está apareciendo la imagen en estos momentos, que es la dualidad de, bueno, en su momento también lo vimos, imagen que también está apareciendo ahora, Sebastián Piñera en Caburga con Bachelet, y ahora Desbordes cenando con Joaquín Lavín y Francisco Vidal. es Ya que no tiene ningún escrúpulo. son todos el mismo bando. Si eso es lo que yo te decía anteriormente. Aquí ya son socios, amigos, compadres, digamos, ya sus hijos se casan entre ellos, tienen sociedades juntos. El Partido Socialista creo que tiene inversiones por 7.000 millones de pesos en la autopista. Estamos hablando de... El Partido Comunista, por ejemplo, la otra vez demandó a 50 familias que le tenían un predio tomado ahí en
en Las Condes, si mal no me recuerdo, es decir, el Partido Comunista peleando por la propiedad privada, ¿no? Así es toda una locura. Oye, ¿tú crees que definitivamente, Jorge, te hago una pregunta a ti, porque tú corres riesgo, una de las ciudades que también ha sido muy afectada ha sido Antofagasta? ¿Vale la pena dar una lucha constante por esta nación después de todo lo que hemos visto? Es que mira, si tú bajas los brazos, si tú, digamos, cierras la puerta y te vas para tu casa y dejas todo en manos de los mismos de siempre, finalmente se van a terminar tomando todo. Ahora, ¿por qué hay tanta gente odiando a la política o rechazándola? Porque es exactamente lo que ellos quieren. Mientras más tú odies y rechaces la política, más fácil van a controlar los mismos de siempre el sistema. Platón decía, desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Y es tal cual. ¿Te fijas? Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Hay que hacerse cargo de la política porque la política no es el problema. Hay un dicho por ahí que dice que la política es una mierda. Y no, es la mierda que está en la política el problema. Y esa es la que nosotros tenemos que sacar. Los ciudadanos, en el fondo, por ejemplo, que amamos a Chile, tenemos que empujar, por ejemplo, una asamblea ciudadana completamente desideologizada. No más neoliberalismo, no más neomarxismo, que finalmente si tú observas con lupa el caso, por ejemplo, de un David Rockefeller, hablando con Pinochet en la época del plebiscito del sí y el no, y y a un neomarxista como George Soros financiando el no, digamos, bajo el mismo evento, digamos, del sí y el no, tú te das cuenta que al final un Soros y un Rockefeller eran absolutamente amigos, ¿te fijas? Miembros de exactamente el mismo selecto club de multimillonarios que controlan al mundo. Entonces, por lo tanto, ahí tú te das cuenta de que todo esto está siendo armado simplemente para agotar a la gente, para sumirla en el caos, para asustarla, para que finalmente solamente estén preocupados de qué van a comer mañana, mientras que los que están arriba, simulando gobernar a favor de nosotros, se terminan robando todo. Quiero adelantar un tema porque la próxima semana vamos a estar hablando acerca de la panorámica de la ONU y la Agenda 2030 con Jorge Guerra. Íbamos a partir ese programa con Jorge Guerra hablando de temas nacionales de Chile, pero Jorge Guerra también ha tenido otros temas y se le han venido algunas cosas que han estado ocurriendo acá. ¿Cómo relacionas tú esa Agenda 2030 con lo que está pasando ahora? ¿Como adelanto a lo que podría pasar o lo que nos podría decir Jorge Guerra la próxima semana, Jorge? Mira, como te decía, en mi canal nosotros ya hicimos un programa similar a lo que vamos a hacer probablemente contigo, con Jorge, y nosotros desmenuzamos punto por punto todos los 17 puntos de la Agenda 2030 y se presentan en positivo. Por ponerte un ejemplo, no me acuerdo del número, pero uno dice, por ejemplo, que se va a acabar con el hambre, se va a acabar con la pobreza, digamos, en las ciudades, la gente va a estar en la ciudad y va a ser absolutamente subsidiado subsidiado el tema de la alimentación. Eso lleva implícito, por ejemplo, de que se va a incentivar que la gente salga de los campos para que las grandes multinacionales como Monsanto se tomen los campos y ellos sean los que crean los alimentos, ellos sean los dueños de la semilla, ellos sean los que finalmente controlen todo el sistema alimentario, que dicho sea de paso ya prácticamente lo están haciendo, ¿te fijas? Y entonces teniendo a la gente absolutamente recluida en estos guetos gigantescos llamados ciudades, ellos tienen el absoluto control de todos los aspectos del ciudadano, ¿te fijas? Entonces, de eso se trata básicamente la Agenda 2030. Son 17 puntos que se presentan en positivo, pero si tú empiezas a hilar de manera fina, te das cuenta que es un sistema orwelliano, es un sistema de control de población a tal punto de que van a hacer creer a la gente que realmente son libres. A mí se me ocurre que en algún momento aquí va a ocurrir algo así como lo que ocurre en Europa con el Parlamento Europeo y se va a crear un Parlamento americano de repente y de ahí vamos a saltar inmediatamente a un nuevo orden occidental. No sé si mundial, porque igual en Oriente hay algunos países que se están alejando de la doctrina de la ONU, que lo tienen bien alejadito, como Rusia o Irán, o Mira, Pakistán, o Irán. mira, el ciudadano árabe es un ciudadano que tiene bastante clara la película en general. Ellos saben del gobierno mundial desde hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, en los países que son más o menos libres de la ideología imperialista, ellos tienen súper claro, por ejemplo, cuando tú le hablas
de un nuevo orden mundial, ellos tienen bastante claro a qué se refiere y lo vinculan con el qué sé yo, bueno, con su tema religioso, con el Dayal, por ejemplo, con el anticristo que entendemos nosotros, que es el mentiroso de un solo ojo, en el mundo árabe, ¿te fijas? Y ellos tienen bastante claro, digamos, que realmente algo se está fraguando a nivel global para llevar adelante un gobierno mundial. Jorge, ¿tú crees que hay cosas que no se saben del plebiscito? Sí, mira, vamos a ser bien precisos y breves respecto de lo que no sabe la gente acerca del plebiscito. Esto lo origina la ley 21.200, que en su artículo 135 blinda el Tratado Transpacífico y amarra a los asambleístas para que no la puedan tocar. La pregunta es, ¿dónde queda entonces el estatus de soberano de los asambleístas? Por otro lado, la forma como se van a presentar los asambleístas para competir será solo con el consentimiento de los partidos políticos. Y en el caso de que den permiso a un independiente, este deberá juntar 3.000 firmas y contar con unos 100 millones de pesos para hacer una campaña decente. Todo lo anterior vulnera el derecho constitucional de igualdad ante la ley, lo que hace que este plebiscito esté viciado en origen. No se permiten reales e independientes y de permitirse el Estado no les va a financiar sus campañas, mientras que los que van por los partidos tendrán acceso a los 7.000 millones de pesos que el Estado le entrega a estos. Mismos que en mayoría reficharon militantes fantasmas en 2017, con lo que dieron un golpe de Estado blando a la democracia chilena. Como guinda de la torta, el Consejo Nacional de Televisión ha determinado que solo los partidos políticos deciden quién sale y quién no en la franja electoral. Con todo esto, vamos a tener que esperar un milagro a que al menos salga un ciudadano realmente independiente. Sí, de hecho hay algunos, Guillermo, con con su gente estaba reclamando, de hecho puso un recurso, porque le dieron 0,5 segundos. Así Bueno, que Guille tiene una herramienta en sus manos que denuncia los refichajes ilegítimos, por ejemplo. Y ahí se cae todo. ¿Te fijas? Y no eh, nos olvidemos que el propio Guille blindó a Piñera cuando dijo: si cae Piñera, caen todos. Caemos todos. caemos todes, iban a decir ellos. Claro, él mismo lo blindó, finalmente. Entonces, y no nos olvidemos de esa famosa foto que se tomó a las 2 horas cuando supuestamente perdió en la casa de Piñera con la hija. Y la hija le da más encima las gracias por el trabajo realizado. O sea, Guille fue el bandejero, fue el jefe de campaña de Piñera. Están todos coludidos. Solución al problema apruebo o rechazo, Jorge. Bueno, la solución es salirse de la dualidad, es decir, no elegir. Los gringos tienen un dicho que dice: if you choose, you lose. Si eliges, pierdes. Y en este caso hay que hacer lo que plantea el historiador Gabriel Salazar. Hay que ignorar este plebiscito por ilegítimo y los territorios, la gente, las asambleas, desideologizadamente armar una asamblea nacional, una asamblea real, ciudadana, participativa, ¿te fijas? Lejos de los partidos políticos coludidos, lejos del Congreso cómplice del gobierno asesino, que no podemos hablar, digamos, en otros términos, porque ya han matado gente, ¿te fijas? Han dejado gente ciega, inclusive, y por lo tanto no puede ser que estos sujetos nos estén ofreciendo la solución. Pero tú hablas de una asamblea constituyente. Sí, real, ciudadana. ¿Se podría dar algo Así, como así lo debe de, ser. se podría dar algo como lo de Venezuela? Se podría dar siempre y cuando esté ocurriendo lo que pase ahora. Por ejemplo, si gana el apruebo, quienes van a guiar el proceso constituyente no es la ciudadanía, son los neoliberales, que en este caso están trabajando para la ONU para implementar el neomarxismo. Esto es extraño, pero se entiende cuando tú entiendes que un David Rockefeller trabaja para la derecha, por ejemplo, y un George Soros trabaja para la izquierda. Pero ¿dónde está el juego? Que el comunismo que ellos pretenden implementar no es el marxismo original, no es el trabajador tomándose los estamentos productivos para, digamos, acabar con el capitalismo, sino que estamos hablando de un capitalismo extremadamente salvaje, el peor de todo, que es el capitalismo estatal, que es, por ejemplo, el que se ejerce en China. Es decir, que todo queda en manos de un partido totalitario que es dueño de todo en el país, y tú no le puedes llevar ninguna contra, porque si lo haces te espera el pelotón de fusilamiento. Eso, Entonces, por lo tanto, lo que ellos están pretendiendo hacer es llevar al mundo a un sistema supercapitalista. Esto lo denunció un congresista norteamericano en el año 1986 que se llamaba Larry B. McDonald.
y dijo textualmente que los Rockefellers y sus socios, digamos, megamillonarios controladores del mundo, estaban tratando de implementar un sistema comunista supercapitalista para controlar, en esa denuncia decía Estados Unidos, pero la verdad es que es el mundo entero. Ya, eso quería, ahora que tocaste el tema, yo sé que lo hemos conversado, pero es importante tocarlo ahora, a propósito de lo que salió recién de la Asamblea Constituyente, a la pregunta que te hice yo. Uno, cuando hablamos de China, nosotros sabemos, para que la gente entienda, este sistema socialista capitalista que tiene China actualmente es un sistema que nace luego de la muerte de Mao Zedong. Mao Zedong tenía a China absolutamente en la hambruna máxima, y bueno, millones de Y amigo de Rockefeller, no olvidemos. claro. Y ocurre que aparece dentro del Partido Comunista un grupo X, y entre eso aparece Xi Jinping, si no me equivoco, y él no hizo el gran salto adelante, el gran salto adelante lo hizo Mao Zedong, pero Xi Jinping lo que hizo fue la zona económica de exclusión, en donde esta zona entraban empresas privadas, y esta eran zonas de exclusión, donde los impuestos para estas empresas privadas prácticamente no existían, para poder hacer surgir a China. Ahí se crea esta mezcla. Es más profundo que esto, pero yo le estoy dando un resumen. El asunto es que aquí, desde ahí en adelante, China se ha transformado en el país que más gente ha sacado de la pobreza, es la segunda fuerza armamentística del mundo, y es la primera economía mundial. Ahora, más allá del problema que tiene con el coronavirus actual. La pregunta que quiero enfocar un poco ahora, Jorge, es, si bien el socialismo capitalista, por decirlo así, que se está viviendo en China, que ojo, que Cuba en su momento también quiso tener zonas económicas exclusivas, yo no sé si la habrá implementado. Recordemos que China aprobó también dentro de su nueva constitución, si no me equivoco fue Cuba o China, no, fue China, el hecho de aprobar la propiedad privada, algo que es insólito, ¿ya? Y por el otro lado, Cuba también tenía el antecedente de querer hacer lo mismo. También, por el otro lado, Venezuela también quería implementar las zonas económicas exclusivas, y faltaría que solamente Corea del Norte empezara con esto a implementar las zonas económicas exclusivas. Digamos, todo un paralelismo, ¿ok?, de países que son comunistas, por decirlo así, entre comillas, que buscan las zonas económicas exclusivas como una fuente de llegar a un esplendor económico. Porque no podemos negar tampoco que el libre mercado en cierta forma también ha creado riqueza en ciertos países, eso es innegable. Pero la combinación entre el socialismo y el capitalismo que tiene China, Jorge, ¿cómo podría llegar a ser implementado en un país como este, donde también tiene una polarización absoluta entre gente que odia el comunismo y gente que ama el capitalismo? Porque Chile está totalmente dividido. No ha cambiado nada desde el régimen militar. Claro, mira, lo que pasa es que conceptualmente hablando, para que lo entendamos, el comunismo no es marxismo. Como te decía anteriormente, este no es el sistema donde los trabajadores se toman los estamentos productivos para acabar con el capitalismo, dejando los beneficios en ellos mismos, digamos. El comunismo, que nosotros entendemos que se ha puesto en la práctica, es un sistema de supercapitalismo de Estado, en donde una pequeña cúpula partidista se dueña de todo en nombre del pueblo, pero sin el pueblo. Eso es lo que básicamente China o una Cuba también. Ahora, las excepciones, esa, entre comillas, capitalista, por ejemplo, en Cuba muchos de los hoteles trabajan con dólares directamente, y está permitido por el gobierno, ¿te fijas? En el caso de China, por ejemplo, tenemos Hong Kong, que fue una zona de exclusión, digamos, en el tema supercapitalista también, pero finalmente si nosotros analizamos el sistema chino en sí mismo, respecto de este partido capitalista, tenemos, por ejemplo, comunista capitalista, tenemos, por ejemplo, la militancia de un supermillonario como es el dueño de Alibaba, por ejemplo. ¿Te fijas? Y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que un supermillonario capitalista sea miembro del Partido Comunista? Y es porque no es marxista. Es un sistema de supercapitalismo que está instalado en China y que está siendo utilizado para controlar el país completo.
claro, uno dice el capitalismo es bueno, el capitalismo o el libre mercado es súper beneficioso, pero ese libre mercado, la verdad es que poco y nada ha funcionado desde el punto de vista literal de lo que debería ser un libre mercado, porque donde se instala el neoliberalismo no se ve realmente esta competencia. Por ponerte un ejemplo aquí en Chile, el caso de la ley de pesca, ¿te fijas? Donde 7 familias imponen 4 grupos económicos para explotar el mar chileno, esto más o menos desde el año 2012, estamos en 2020, y siguen exactamente los mismos 4 grupos económicos explotando y nadie entra a competir. Entonces, no existe la libre competencia cuando los grandes mercados, digamos, son capturados por grandes multinacionales. Es decir, el neoliberalismo lo que promueve son oligopolios y monopolios. Básicamente es eso. Y en el caso del Partido Comunista Chino, en una alianza insólita e increíble para muchas personas probablemente, las 60 multinacionales más grandes del mundo trabajan allí, digamos, esclavizando a China. Ahora, los datos que nos entregan ellos mismos respecto de que reducen la pobreza, ¿cómo los podemos comprobar si ellos no dejan que nadie entre, digamos, a ver realmente cómo funciona el sistema chino? Ahora tú tienes por otro lado empresas como Nike que han sido denunciadas públicamente y mundialmente respecto de la esclavitud que ejerce sobre sus empleados que hasta se han estado suicidando, ¿te fijas? Entonces, por lo tanto, esta maravilla, entre comillas, china, digamos, de esta maquinaria china, en el fondo, supercapitalista, en el fondo, ha sido sobre la base de la explotación de sus propios habitantes, ¿te fijas? Y no por el propio pueblo, sino que por un gobierno absolutamente despiadado, que no tiene ningún problema en matar a sus propios ciudadanos en pos digamos, del comunismo que ellos dicen defender, que no es ninguna otra cosa más que el más brutal de los capitalismos. Bueno, que de hecho ni siquiera sabemos la realidad de lo que está pasando con el coronavirus, ¿ah? Es Yo insólito creo que, yo creo que es un fraude eso, ¿no? Simplemente para después vender remedios. también, también, es muy probable. Crea No una psicosis y después que venden las vacunas, y es tan simple. Ya lo hicieron, el H1N1 ya lo hicieron con el VIH también. Lo están haciendo con el VIH constantemente. 10.000 millones de dólares anuales ganan con la mentira el VIH. Jorge, tus páginas son EMAR, E-M-A-R, El Mundo Del al mundo al Revés. revés. Sí. Claro, lo pueden encontrar todos los episodios de Jorge Zamora. Recordemos En que YouTube. en YouTube, así es. Y ahí están también algunos programas que grabamos antiguamente en las temporadas pasadas de Investigación Hay FM. como 3 más o menos. Sí. Exacto, así que pueden encontrar todo el material ahí y nuevo. Échenle un vistazo a lo que les interesa el tema de la ONU, ahí en ese canal está el tema del programa con Jorge Guerra. A propósito que vamos a estar con él la próxima semana. Y vamos, bueno, en realidad vamos a ver qué tema vamos a tocar, porque si vamos a repetir el mismo no va. Pero hoy vamos a ver. Muchas gracias, Jorge. Democraciadirecta.cl es Sí. el... La página. No, democraciadirectachile.cl. Ahí está, Democracia Chile, Democraciadirectachile.cl. chile.cl es Sí. el centro de estudios y movimiento que tiene como partícipe a Jorge Zamora. Así que para que ustedes vayan ahí y Sí, bueno, puedan ser parte. solamente para cerrar, palabras finales, nosotros en realidad no estamos ni por rechazo ni por apruebo, nosotros estamos por ignorar completamente este plebiscito porque consideramos que no es ciudadano, no está hecho bajo el espíritu de lo que debería ser realmente una asamblea constituyente. Porque, insisto, no puede ser que los mismos que tienen al país completamente saqueado, digamos, engañado y abusado por décadas, nos estén ofreciendo ellos mismos el plebiscito y las condiciones para una asamblea constituyente. Es completamente ilógico, absurdo inclusive, y por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer la ciudadanía? Es reunirse en los territorios, dejar afuera a todos los partidos políticos, al Congreso y al gobierno, y armar nosotros, los ciudadanos, una asamblea constituyente. Eso, amigo. Bien, chicos, nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien.